Hola, hola, ¿cómo estamos? Vamos a hablar de una clase muy interesante que es sobre la historia de la farmacología. Mira, pues ahí está, nada menos y nada más que Pedro Picapiedra con su médico. Y su médico en esa época, pues también era su farmacéutico. Nos estamos refiriendo a la edad de piedra, a la época paleolítica. Entonces, en ese tiempo, todo la medicación que se usaba, pues era plantas, era animales, pero más, lo que es plantas. Aunque ese de ahí de Pedro Picapiedra es que está muy modernizado, tiene su martillo de reflejos y todo, el doctor. Sí, entonces era una época primitiva, pretécnica, o sea, no existía nada del método científico y era algo muy mágico, muy tipo religioso, pensamiento mágico religioso. Era muy empírico, ¿verdad? Entonces, en esta edad de piedra, casi con la humanidad nació la farmacología, porque siempre había o comúnmente había en las tribus una persona que se dedicaba, perdón, a ser el curandero y él a su vez era su farmacéutico porque era el que hacía el preparado de las plantas. Muy bien, ahora vamos a hablar de Egipto. La farmacología en Egipto pues fue muy interesante. ¿Por qué? Porque ellos eran conocidos como excelentes farmacólogos. Investigaban los efectos de diversas plantas y medicamentos que preparaban con estas plantas que combatieran enfermedades. Es decir, ya era una época precientífica, porque experimentabas qué plantas usar y cuáles dejar de usar. Ya tenían una farmacopea egipcia que era muy variada y además de preparar porciones para medicación, ellos también hacían perfumes, preparaban las sales de los templos, los mismos farmacólogos enseñaban a otros personas que deseaban aprender ese arte, ¿sí? Y siempre o comúnmente cerca de los palacios de los faraones estaba el lugar donde se ubicaban los farmacólogos que eran muy apreciados obviamente por la salud y también por el aspecto religioso. Ya ves que ellos los encargados de preparar con lo que se iban a, valga redundancia, a preparar las momias. Muy bien. Ahora vamos a hablar de una cultura antigua, que es la antigua Mesopotamia. Es donde actualmente está Irak, ¿sí? Ellos tenían su farmacia, pero físicamente la tenían. Se llamaba apotecae. Ahí era que significa almacén en latín y es donde básicamente ellos, los farmacéuticos y curanderos, porque lo hacían entre, era una cosa y era otra al mismo tiempo la persona. Entonces almacenaban diferentes tipos de plantas, hierbas y los ingredientes para preparar sus pociones o sus medicamentos, ¿verdad? Ellos, ahí fue donde surgieron las primeras ideas, fíjate bien qué interesante esto, sobre un binomio, grábate el binomio, enfermedad, medicamento. Otra vez, medicamento y enfermedad. Este binomio o esta ecuación que hasta la fecha se sigue usando. Y ellos lo escribían en tablillas con su escritura cuneiforme y tenían textos, tenían códigos. ¿Y para qué? Pues para que esto fuera transmitida, esta sabiduría de generación en generación. Su farmacología antigua que data de 4000 años antes de Cristo. O sea,
desde el 4000 al 539 a.C., fue un periodo muy largo y un periodo donde trabajaron mucho en el desarrollo de esta farmacología antigua. Muy bien, ahora vamos a hablar de la farmacología griega, de la cultura griega, ¿verdad? Y tuvo varias influencias para que se desarrollara, tuvo influencias egipcias, y en Alejandría tuvieron que seguir, no tuvieron, decidieron hacerlo, seguir un enfoque racional, ¿verdad? E hipocrático. Recordemos que Hipócrates es conocido o llamado como el padre de la medicina. También ellos recopilaron, los griegos, pues mucho conocimiento y lo compartieron porque ellos tenían ya escuelas donde formaban, y la medicina griega tenía sus prácticas curativas y medicinales que se desarrolló desde esa época donde surgió la cultura griega hasta el 146 a.C. Y todavía se sigue usando el juramento hipocrático y muchas de las prácticas fueron muy llevadas a otras culturas porque ellos establecieron escuelas. Muy bien, ahora vamos a ver, ahí está Paracelso. Paracelso en el siglo XV fue muy importante en el desarrollo de lo que es la farmacología, porque fue él la primera persona que obtuvo el laudano a partir del opio, grábate muy bien, del opio, y así lo llamó. También él usó el alcohol para obtener la quinta esencia, ¿verdad? También usó el sulfato básico de mercurio contra una enfermedad venérea muy temida en esa época, que es, o que todavía existe la enfermedad, la sífilis. Y en lugar de usar el guayaco que se usaba anteriormente, y los médicos que lo seguían usando, él decía que eran médicos de madera. También obtuvo y usó el antimonio y lo llamó Mercurius Vitae. Inventó preparados como elixir de la propiedad y el específico anodino y el espíritu vitrioli antiepilépticos. Y también, este tenía otro nombre, también se llamaba licor de Hoffman, que junto al laudano han pasado a la posteridad. Entonces, en el siglo XV hubo otros autores de farmacia muy importantes, pero retomé a Paracelso porque fue significativo su trabajo en el desarrollo de la farmacología. El siglo XVII fue un periodo donde ya hacían compuestos químicos un poquito más sofisticados y empezaban a tener tratamientos ya muy específicos para enfermedades, como la quinina para tratar la malaria, que era una enfermedad que en ese tiempo atacaba a muchísimas personas. Ahora hablemos de la psicología del siglo antepasado, la farmacología del siglo antepasado, del siglo XIX. En esta época se empezaron a desarrollar ya muchas sustancias químicas nuevas y se empezó a utilizar las síntesis químicas para producir los medicamentos. Mira, si te fijas, ahí en las ilustraciones ya eran, digamos, los antecesores de muchos de los medicamentos actuales y el estilo farmacológico de su presentación. El siglo XX, el siglo pasado, en este periodo se produjeron muchísimos avances farmacológicos. Uno muy significativo fue el descubrimiento de la penicilina,
la utilización de terapias genéticas y biotecnología. O sea, fue un siglo que tuvo un avance sin precedente en comparación con los siglos pasados en el desarrollo farmacológico. Y el siglo XXI, que es en el que estamos actualmente, pues además de seguir trabajando genética, genómica, mucha investigación y todo eso, estamos teniendo ahorita dos retos muy importantes. Uno, la democratización de la atención de la salud fíjate bien, empoderamiento del paciente. Pues ya ves que mucha gente se consulta con el doctor Internet. Y el doctor Internet pues no siempre te va a explicar bien. Y luego llegan a la consulta con ciertas ideas, ¿verdad? Y pues también otro reto pues es que ahora existe la salud digital o una forma de llevar la salud digitalmente que tiene una forma de ser más cercano al paciente, llegar a comunidades donde antes no se podía llegar, ahora con la telemedicina. Entonces, pues hoy por hoy la farmacología ha tenido mucho que ver, muchísimo que ver con el desarrollo humano, ya que ha promovido la salud. Y sin salud no hay nada, señores. Qué importante la salud, qué importante tú que estás estudiando para mis alumnos y los que no son mis alumnos también los digo, tú que estás estudiando una carrera en ciencia de salud, qué bonito que sepas todo lo de farmacología, todo lo que está pasando en investigaciones y todo eso. Pues, como siempre, yo les digo, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario, algún trauma? ¿Ok? Entonces, bienaventurado quien estudia para aprender, quien estudia para enseñar y aún más quien estudia para curar como lo hacen ustedes. Les deseo un día hermoso, Dios los bendiga y los bendiga grandemente.